Guardián Amba, el latido en la maleta, el despertar en el olfato, Guardián Amba. Antes de que el guardián Amba saltara al estande con Maya, comenzó en el momento exacto en que ella cerró la puerta de la casona de Elara para mudarse a la ciudad. En aquel entonces el muñeco no era más que un bulto suave envuelto en una bufanda de lana dentro de su maleta, un regalo que Lara le entregó con una advertencia críptica: no lo despiertes tú, deja que la ciudad le diga cuándo es hora de levantarse. Durante su primera semana en el departamento, Maya sentía que algo vibraba dentro de su armario. No era un sonido mecánico, sino un ronroneo rítmico, como un gato soñando con campos de flores una tarde de lluvia, mientras Maya intentaba estudiar bajo la luz parpadeante de una lámpara vieja. La maleta se abrió sola unos centímetros. Una pequeña mano de tela con costuras firmes pero delicadas asomó desde la oscuridad. Maya se acercó conteniendo el aliento. Al abrir la maleta por completo, encontró al guardián Amba sentado sobre su libro. Lo que más le impresionó no fue que se moviera, sino el aroma que desprendía, una mezcla de resina de pino, café recién tostado y tierra mojada, el olor exacto el jardín secreto de Lara. En este primer encuentro, el guardián no saltó ni luchó, simplemente tomó un pequeño lápiz de la mesa y dibujó un círculo perfecto en el aire. El trazo no dejó grafitos, sino una estela de polvo dorado que quedó suspendida en el espacio. ¿Eres un espía de Lara?, preguntó Maya, medio en broma, medio asustada. El guardián Amba la dio la cabeza, se llevó una mano al pecho donde estaba su insignia de madera, luego señaló el pecho de Maya. En ese instante ella sintió un clic en su corazón, como si una herradura antigua se hubiera abierto. El muñeco no estaba ahí para vigilarla por órdenes de otro, estaba ahí porque su propia energía vital estaba ligada a la de ella. El capítulo cierra con el guardián trepando por la cortina hasta el estante más alto, desde donde se quedó mirando fijamente hacia el horizonte de rascacielos, esperando la señal, el pétalo de jazmín neón que daría inicio oficial a su aventura conjunta. Capítulo 2: el juramento de la felpa y el polvo de estrella. Había una vez un pequeño de felpa que no conocía el miedo, solo la lealtad. Mientras Mayo dormía, el guardián Ampa no descansaba desde su puesto en el estante más alto. Sus ojos botados escaneaban las sombras que se filtraban por la rendija de la puerta. Sabía que la ciudad no era solo ruido y luces, era un laberinto de sueños atrapados que necesitaban ser liberados. Esa noche el guardián decidió que era hora de preparar el terreno bajo el estante, deslizándose por el cable de la lámpara con la agilidad de un acróbata. Se acercó al jazmín marchito que Maya tanto intentaba salvar, y con un gesto solemne colocó sus pequeñas manos de tela sobre la maceta de barro. De la insignia de madera, su pecho comenzó a brotar un resplandor ámbar, una energía cálida que parecía latir al ritmo del corazón del jardín de Elara. No es solo tela lo que me forma, parecía decir el brillo del muñeco en la memoria de cada flor que ha florecido en el jardín secreto. El muñeco comenzó a danzar alrededor de la planta, dejando una estela de polvo de ámbar que flotaba en el aire como luciérnagas urbanas. Con cada paso de su danza, las grietas del suelo del departamento empezaron a brillar sutilmente, conectándose con la raíz profunda que corría kilómetros abajo, bajo el metro de y las alcantarillas. De pronto, susurro frío del vacío intentó colarse por la ventana. El guardián ambas se irguió, cruzó sus brazos de felpa y emitió un destello tan potente que la sombra retrocedió
al instante, disolviéndose en la nada. Al amanecer, cuando Maya despertó y encontró al muñeco, su posición original perfectamente inmóvil, pero al mirar su jardín notó algo imposible. Una hoja verde, empeorando y llena de vida, había brotado al centro del tallo seco. Maya sonrió, se acarició la cabeza del muñeco y sintió que la felpa estaba ligeramente cálida, como si el muñeco querría acá para de regresar de una gran batalla. La historia del muñeco que seguía el gasto de las flores apenas comenzaba y Maya sabía que mientras él estuviera cerca, la oscuridad de la ciudad nunca tendría la última palabra. Y el capítulo 3, el lenguaje y las sombras, y el primer aviso. Aquel muñeco de felpa, el guardián Amba, no era solo un guerrero, era un doctor. Mientras Maya se preparaba para su día, el pequeño guardián comenzó a actuar de forma extraña. No se quedaba quieto en el estante, saltaba sobre su libro de texto y señalaba con insistencia la noticia en la pantalla de su teléfono titulada Sobrecorte de energía inexplicable y una extraña neblina gris que cubría el centro de la ciudad. Maya lo observaba con curiosidad mientras tomaba su café matutino. ¿Estás intentando decirme que el peligro ya está aquí?, preguntó ella. El guardián, en lugar de responder con un gesto, se acercó a la ventana empañada por el frío de la mañana. Con su pequeña mano de tela dibujó un símbolo en el vapor del vidrio. Una espiral tachada era el signo del olvido. La sombra que el ala había combatido en la casona. En ese momento la luz del sol golpeó la ventana y el dibujo del guardián se iluminó, proyectando una sombra dorada en el suelo del departamento Maya. Siguió la sombra y descubrió que ésta señalaba una baldosa floja cerca de la entrada. Al levantarla, encontró algo que no sabía que estaba ahí. Una pequeña caja de madera con el sello de la abuela Oriana. Al abrirla, una fragancia a tierra húmeda inundó la habitación. Dentro había un puñado de semillas que brillaban como brasas pequeñas. El guardián saltó de alegría haciendo una pirueta en el aire. Estas no eran semillas comunes, eran semillas de reconexión capaces de purificar los conductos de aire de la ciudad. Sin previo aviso, el timbre del apartamento sonó. El guardián recuperó instantáneamente su rigidez de juguete, volviendo a ser un objeto inanimado en apariencia. Maya, en el corazón, latiendo con fuerza, guardó la semilla en su bolsillo y se acercó a la puerta. A través de la mirilla no vio a un enemigo, sino a un joven con un uniforme de técnico que miraba confundido su mapa digital. Era Julián, quien sostenía una brújula que, en lugar de apuntar al norte, giraba frenéticamente hacia la mochila de Maya. El destino acaba de llamar a la puerta. El guardián Amba, desde el estante, guiñó un ojo bordado que solo Maya pudo ver. El equipo estaba empezando a formarse. Capítulo 4. El encuentro en las brújulas y el secreto del técnico. El encuentro en la pauta fue el eléctrico. Julián, el joven técnico, mantenía sus ojos fijos en el dispositivo que sostenía, el cual emitía un leve zumbido al acercarse a Maya. Disculpa, dijo Julián, visiblemente confundido. Mi escáner de frecuencia ha estado actuando de forma errática desde que llegué a este pasillo. Siento una energía buena, como si el edificio entero estuviera intentando respirar. Maya, ocultando su nerviosismo, dejó que su mano rozara la mochila donde el guardián reposaba, sintiendo un calor reconfortante que irradiaba de la tela. Ella sabía que no era una coincidencia. La brújula de Julián no buscaba fallas eléctricas, buscaba el pulso de las raíces eternas. Quizás es la vieja caldera del edificio, respondió Maya, tratando de sonar natural. A veces hace ruidos extraños. Julián, aunque dudoso, entró al departamento invitado por una curiosidad que no podía controlar.
Nas cruzó el umbral, el guardián Amba, todavía en el interior de la mochila, soltó un destello dorado, tan sutil que solo Julián pudo percibirlo. Técnico se quedó helado frente al estante donde descansaba el pequeño guerrero de felpa. Sus ojos se abrieron de pa en pa. Eso, no es un juguete, ¿verdad? Preguntó Julián, señalando al guardián con un dedo tembloroso. El guardián ambas comprendió que ocultarse ya no era una opción. Con un movimiento suave, el pequeño giró su cabeza de felpa y hacia y él le ofreció una sonrisa, y le ofreció una sonrisa fija, pero llena de una calidad que desarmó al joven técnico. En mi guía, confesó Maya finalmente, ¿ya? En ese momento, el mapa holográfico de Julián y la insignia de madera del guardián se sincronizaron. La habitación se llenó de proyecciones luminosas de raíces que tejían la ciudad como un sistema nervioso. Julián no era un extraño, era la pieza que faltaba para convertir la tecnología en un vehículo de la naturaleza. El guardián ambas saltó del stand y se posó sobre el mapa de Julián, trazando con sus dedos de tela una ruta hacia el corazón de la gran torre. La alianza estaba sellada, ya no era solo un aprendiz y un juguete, era el núcleo de una resistencia que usaría la tecnología, la música y la magia para devolverle la vida a la ciudad. El capítulo cerró con un sonido lejano, rígido del vacío que sentía la nueva unión. Comenzaba a despertar en los cimientos del edificio. El tiempo se agotaba, pero ahora tenía un plan. Ahora capítulo 5. Ya, el capítulo 5 del Guardián Amba y el encuentro en el estante. Antes de que el primer mapa líquido se dibujara sobre su mesa, Maya creía que su única compañera en aquel departamento gris de la ciudad era un camino machito y un viejo muñeco de tela. Era un orgullo que Lara le había entregado años atrás, una figura de aspecto guerrero con el cabello negro alborotado y una túnica sencilla color crema. Durante meses el muñeco había descansado en el estante más alto observando el tráfico y la monotonía de la urbe a través de la ventana con una sonrisa fija y eterna. Todo cambió la noche en que el pétalo violeta neón entró flotando por la ventana como un mensaje enviado desde el jardín de las flores finitas. El silencio denso de la habitación se rompió con un sonido inusual, el suave crujido de una madera antigua que volvió a la vida. Maya, con el corazón acelerado, levantó la pista, la pequeña insignia redonda en el pecho del muñeco que ella siempre pensó que era un simple adorno, comenzó a brillar con una luz cálida y brillante del color de la miel pura bajo el sol de la tarde. Tío, susurró Maya, usando el nombre que solía darle en sus juegos de niña, mientras recordaba las leyendas sobre guerreros ancestrales que su tía Lara le contaba para dormir. De pronto lo imposible ocurrió. De un salto ágil y silencioso, el muñeco bajó del stand y aterrizó sobre la alfombra. No era un juguete ordinario, movido por engranajes, era el guardián Ámbar. Aunque no poseía cuerdas vocales, sus ojos bordados brillaban con una inteligencia profunda y milenaria. Con un gesto valiente y decidido, se acercó a los pies de Maya y señaló con su mano de felpa hacia la maceta del jazmín, que en ese instante empezaba a emitir pequeñas chispas de luz entre sus ramas secas. En ese momento una ola de calidez inundó la mente de Maya. No recibió palabras sino visiones del resplandor de la casona, la humedad sagrada del sótano de las raíces y la certeza absoluta de que su soledad había terminado. El guardián no solo era un escolta, era un recordatorio vivo de que la alegría y la esperanza son las defensas más poderosas contra la apatía que devora a la ciudad. Maya se agachó conmovida y expandió su mano. El pequeño guardián con una solemnidad
Sedora chocó su puño de tela con el dedo de la joven, señalando un pacto que el tiempo no podía borrar. Así que tú eres mi guía, dijo ella, sintiendo como el frío del departamento se disipaba. Prepárate porque parece que el olfato tiene mucho que contarnos. Con una agilidad asombrosa, el guardián trepó por su chaqueta y se acomodó en su hombro. Desde esa pequeña atalaya se quedó vigilando el horizonte, listo para proteger su aprendiz mientras ella daba el primer paso hacia su destino como la nueva protectora de la magia urbana. Ya, el capítulo 6, el primer susurro del Congreso. Con el guardián va firme en su hombro, el departamento que hasta hace unos minutos parecía una jaula se transformó ante los ojos de Maya. Salida al pasillo, la luz artesanal de los fluorescentes parpadeó, pero bajo el efecto de la presencia del guardián, el parpadeo cambió de frecuencia y ya no era el zumbido eléctrico molesto, sino una nota musical que sostenía casi un acorde de bienvenida. Maya observó sus manos, la llave de cristal que le había entregado el ara, colgada ahora de su cuello, latía con un ritmo sincrónico al corazón de felpa del guardián. Al llegar al vestíbulo, del edificio se detuvo ante la gran puerta de vidrio que daba a la calle. Ahí el olfato no se veía negro ni en norte. Desde la perspectiva nueva que le otorgaba su guía, podía ver hilos de energía dorada circulando bajo la superficie como un sistema circulatorio que intentaba fluir, pero estaba bloqueado por el sedimento. ¿Viste la indiferencia? ¿Es eso el flujo que debemos liberar? Liberada, preguntó Maya en voz baja. El guardián asintió enérgicamente, señalando una pequeña grieta en el pavimento justo fuera de la entrada. De esa grieta, una voz sutil, como el crujir de las hojas secas, emergió llamando su nombre. No era un sonido humano, sino el lenguaje de la ciudad queriendo ser Jardín. Otra vez, Maya comprendió que no podía abrirse camino con fuerza, sino con cuidado. Se arrodilló frente a la grieta y siguiendo las instrucciones silenciosas del guardián, depositó una gota de agua infusionada con pétalos de jazmín. La reacción fue instantánea. El concreto no se rompió, sino que se volvió flexible, translúcido, revelando una pequeña raíz brillante que intentaba alcanzar la luz. Ese fue su primer acto como aprendiz de la guardiana. En ese momento Maya supo que cada grieta en esta ciudad era una invitación y cada calle un jardín esperando ser recordado. El guardián desde su hombro soltó un pequeño y orgulloso sonido de felpa. La ciudad empezaba a despertar y ellos apenas estaban dando el primer paso en el mapa de las raíces eternas. Ahora capítulo 7. Pero para el capítulo 6 vamos a ver la estructura de de la alianza, los seis pilares. Capítulo hito narrativo. ¿Ya? El rol del guardián Amba. En el uno, el latido, el despertar en la ciudad. Vínculo, se revela que su energía está ligada al corazón de Maya. En el 2, el juramento. La primera batalla contra el vacío. El protector sana la naturaleza, el jazmín, y repele las sombras nocturnas. En el 3, el lenguaje. El hallazgo de las semillas de conexión. Traductor interpreta las señales de peligro en el entorno urbano. En el 4, el encuentro. La llegada de Julián, el técnico conector, sincroniza la magia antigua con la tecnología moderna. En el single estante, el pacto de amistad y propósito guía deja de ser un conservador para convertirse en un compañero activo. En el 6, el susurro, el primer acto de magia en el asfalto, maestro enseña a Maya que la ciudad respira bajo el concreto. Ahora en el capítulo 7. Acá está, caer.
Julián, Maya, la Meriquita, Doti, guardián de la ciudad Jardín, ¿ya? Ahora, capítulo 7, el ritual de las semillas de reconexión. Julián y Maya, guiados por el guardián Amba, llegaron a la plaza central, punto donde el mapa holográfico indicaba que el sistema nervioso de la ciudad estaba más obstruido. La neblina gris del olvido era tan densa que los transeúntes caminaban como sombras sin verse unos a otros. Maya sacó la caja de la abuela Oriana, las semillas de reconexión. Brillaban con tal intensidad que parecían pequeñas brazas de sol. Siguiendo el instinto que el guardián le transmitía a través de su hombre, Maya no las plantó en tierra, sino que las lanzó hacia las rejillas de ventilación del metro. La ciudad no solo necesitaba raíces, necesitaba aire limpio, susurró Maya. Al contacto con el metal frío, las semillas estallaron en una onda de choque de color ámbar, una fragancia de tierra húmeda y jazmín fresco comenzó a ascender desde las profundidades, disipando la bruma gris. Por un momento la gente se detuvo, parpadeó y por primera vez en años sonrió al cruzarse con un extraño, sin embargo, el alivio fue breve. Desde la sombra de la gran torre, un estruendo metálico anunció que el vacío no permitiría que la luz se propagara tan fácilmente. Capítulo 8. Toti y el mensaje en el table. Mientras el equipo buscaba refugio tras el ritual, una pequeña luz errática comenzó a orbitar alrededor de la mochila de Maya. No era un destello de magia de Leala, sino algo vivo. Al posarse sobre un trébol que acababa de brotar milagrosamente de una grieta, descubrieron a Dottie mariquita. Dottie no era una mariquita común, sus puntos negros palpitaban como código Morse. El guardián amba bajo del hombro de Maya con una solemnidad enternecedora. Saludó a la pequeña visitante chocando su mano de felpa con una de las patitas del insecto. Ella trae un mensaje del jardín secreto, interpretó Julián, ajustando su escáner que ahora captaba frecuencias de naturaleza pura. Dottie comenzó a caminar sobre las hojas de trébol, dejando un rastro de polvo de estrellas que formaba un mapa de los conductos secretos que llevaba directamente al corazón de la gran torre. Ella era la exploradora que el equipo necesitaba para navegar por los lugares donde el guardián era demasiado grande para entrar. Con Dottie como su nueva brújula viviente, la resistencia urbana tenía ahora una espía capaz de infiltrarse en los circuitos más oscuros del vacío. Ahora capítulo 9. Ya, capítulo 9. El despertar de la piel y el hueso. El mensaje oculto en el table no era una simple nota, sino una antigua frecuencia rítmica que solo el corazón de un guardián podía reconocer. Cuando el ala terminó de recitar las palabras del taller de la tejedora de sueños, se llenó de un silencio absoluto, como si el tiempo mismo hubiera condenado el aliento mientras una mariquita observa, posiblemente una espía de la sombra, el taller de la tejedora. El sueño se llena de un silencio absoluto tras el mensaje del trébol. Dottie, el pequeño peluche que la había acompañado en cada remiendio y cada desvuelo, comenzó a vibrar sobre la mesa de costura. La transformación, el brillo interno, las costuras de felpa de Toti, quien al transformarse en humano se revela como caer, comienza a emitir una luz cálida similar al color del atardecer, el tejido de la vida. Los hilos visibles que Lara había aprendido a manejar se enredaron alrededor del muñeco creando un capullo de energía. No se trataba de tela, sino de una red nerviosa
muscular que se formaba a partir de la pura intención de proteger a la tejedora. La metamorfosis física, con un suspiro que sonó como el goce de la seda, la felpa se convirtió en piel, el pequeño cuerpo de trapo se estiró hasta alcanzar la estatura de un joven de mirada serena y ropa que conservaba los patrones de textura del peluche original. La transformación física. La felpa se convierte en piel y el pequeño trapo se estira hasta alcanzar la estatura de un joven caer. En seis formas. Durante este proceso, el algodón de su relleno parecía expandirse y ganar densidad física. Frasco cristalino. Sus ojos de botón cobran una profundidad humana, cristalina mientras la magia actúa. El primer encuentro, cuando la luz se disipó, ya no había un juguete sobre la mesa. Un joven se puso en pie, tambaleándose ligeramente mientras reconocía sus nuevas manos. El mensaje en el trébol decía que el sacrificio del guardián termina cuando el hilo del destino se anuda con la verdad, susurró el joven con una voz que Lara reconoció al instante. A pesar de nunca haberla oído antes, Dottie ya no era un observador silencioso. Ahora era el aliado de carne y hueso que Lara necesitaba para enfrentar la oscuridad que amenazaba el tapiz del mundo, la sombra de Malacó. Mientras tanto, lejos de ahí, Malacó terminó su hechizo. El mago oscuro ha liberado una antigua frecuencia rítmica que buscaba precisamente este despertar. Dottie ya no era un observador silencioso, ahora era el aliado de carne y hueso que Lara necesitaba para enfrentar la oscuridad. Kael se pone en pie por primera vez, reconociendo sus nuevas manos, lista para enfrentar la amenaza de que Malacó ha conjurado contra el tapiz del mundo. Capítulo 10. El guardián va el momento de la transformación en la ciudad Jardín. En medio de la ciudad Jardín, tras recuperar su voz, el guardián suele pronunciar sus primeras palabras claras hacia la protagonista. Generalmente es una advertencia sobre el peligro que los acecha o un agradecimiento por haberlo mantenido a salvo mientras era vulnerable. El proceso de transformación. La grieta en el sello mientras está cerca de la fuente central o del gran roble de la ciudad. El cuerpo de felpa comienza a emitir destellos dorados. El peluche empieza a pesar más de lo normal. La protagonista nota que el color de sus ojos de botón brilla con una intensidad real. La explosión de ámbar no es una transformación silenciosa, se describe una onda de choque mágica que hace vibrar los pétalos y las hojas de la ciudad jardín. El ámbar que le da nombre al guardián se manifiesta como una resina líquida brillante que fluye en el aire hasta formar la silueta humana. La aparición física, Kael aparece finalmente sobre el césped de la ciudad. Se hace énfasis en su orientación inicial y en cómo su presencia salvaje choca con la delicadeza del jardín. Su ropa, o la falta de ella, dependiendo de la versión, suele llevar motivos que recuerdan a su vida anterior como protector. Cambios físicos iniciales. El peluche incrementa su peso de forma inusual y sus ojos de botón adquieren un brillo de intensidad real. Aparición de Kael. Emerge sobre el césped con una presencia salvaje que contrasta con el jardín visitando ropajes con motivo de su pasado como protector. Ya 11. Capítulo 11. El guardián cuenta quién lo transformó en peluche y le puso en la maleta, que el hechicero de las sombras malacó. Carl le explica que no fue un accidente, sino una traición, o que está por Malacó, un antiguo rival o consejero del reino que buscaba eliminar al guardián para tomar control de la fuente de energía Amban. Malacó utilizó un hechizo de reducción de esencia, una magia prohibida que no solo cambia la forma física, sino que es ella la recuerda y el poder dentro de un receptáculo inofensivo, un peluche. ¿Por qué termina en la maleta? La historia de cómo llegó a manos de la
protagonista es el punto más emotivo del capítulo, el acto de separación justo antes de que el hechizo se completara. Un aliado de Kael, a menudo describió o descrito como un sirviente fiel o un espíritu menor, logró arrebatar el muñeco de la mano de Malakov. El camuflaje perfecto para salvarlo de ser destruido. Este aliado se filtró en el mundo humano al verse acorralado en una terminal de transporte o un área concurrida. Vio la maleta abierta de la protagonista, la elección del destino. El aliado sintió que la protagonista poseía una chispa de luz y una energía compatible que podía con el tiempo debilitar el sello. Decidió esconder al guardián de su pertenencia confiando en que ella lo llevaría lejos del alcance de las sombras. La revelación final. Kyle confiesa que aunque al principio se sentía furioso por su estado, estar en esa maleta y ser cuidado por ella fue lo que mantuvo su cordura. La transformación no ocurrió solo por la magia de la ciudad jardín, sino porque el afecto de la protagonista fue desgastando el hechizo de Malacó desde el interior. Este capítulo cierra con una advertencia: ahora que Kael ha recuperado su forma, Malacó ascendió su presencia y enviará rastreadores para recuperar el ámbar que reside en su corazón. Capítulo 12: El ojo de la sombra. Desde lo más, de lo más alto o desde lo alto de la torre de ceniza, Malacó observa sus monitores de estática. Durante meses pensó que los brotes de flores en el asfalto eran errores aleatorios del sistema, pero hoy, tras interceptar una señal de frecuencia inusual, la guitarra de Mateo detecta un puente de luz que no debería existir. La obra de Sofía, la verdad, se reveló ante él. El descubrimiento, Malacó golpeó la mesa de metal. Sus espías de humo le trajeron fragmentos de información. Vio a Lara Ríos activando la magia con su infusión de raíces. Vio a Sofía, la arquitecta del sendero, trazando puentes entre dimensiones. Escuchó la frecuencia de Mateo, el afinador, haciendo florecer cristales. Lector los escáneos de Lucas el vigía, quien ya estaba rastreando sus plagas de oscuridad. No es una niña perdida, es un círculo, susurró Malacó. Una voz que sonaba como piedras chocando. Se hacen llamar los guardianes del jardín de la flor infinita. La reacción de Malacó. La ira de Malacó no fue un grito, sino un frío silencio. Comprendió que mientras Lara tuviera a sus amigos, el olfato seguiría floreciendo. Uno, ordenó a su sombra buscar el punto débil del arquitecto. Dos, preparó un virus de estática para ensombrecer el afinador. Y tercero, juró que el libro de cuero verde de Lara terminaría en sus manos. ¿Ya? Capítulo 13. Guardianes de la Ciudad Jardín. En este capítulo, el equipo se consolida como los verdaderos protectores del equilibrio entre la naturaleza y el entorno humano. La escena ocurre en una terraza elevada en la ciudad jardín, donde la magia de las plantas se manifiesta con fuerza bajo la luz de la luna creciente. Los puntos claves de este capítulo incluyen el despertar de la planta maestra, el ara en cuclillas, y sostiene su icónica taza metálica. Observa como una planta central comienza a emitir un resplandor blanco intenso, extendiendo raíces de luz por todo el suelo empedrado. Aliados inesperados, el grupo recibe el apoyo de figuras místicas, seres de la naturaleza, como una mariquita gigante que simboliza la salud del ecosistema del jardín.
Mapeo de la ciudad. Luke utiliza un proyector holográfico en su muñeca para visualizar el mapa de la ciudad, identificando los puntos donde la energía de la flor de la eternidad debe ser restaurada. Armonía visual. El entorno está saturado de flores púrpuras, rosas y tréboles brillantes que responden a la presencia de los guardianes, demostrando que el vínculo entre el equipo y el jardín secreto es ahora inquebrantable. Como guardianes de la ciudad Jardín, Lara y su equipo asumen la responsabilidad final de asegurar que la magia no desaparezca y que la vida siga floreciendo incluso en el olfato. Capítulo 14. La sombra de Malacón. En este capítulo la atención alcanza su punto máximo cuando el equipo de Lara Ríos se enfrenta a una de las amenazas más oscuras del jardín secreto. El aire se vuelve pesado y el brillo de las flores púrpuras se atenúa ante la presencia de Malacón. Los sucesos claves de este enfrentamiento son la trampa de Samba Malacó, utilizando un fragmento de energía corrompida, lanza un hechizo de involución temporal, diseñando para debilitar al equipo la democión de caer. Al intentar proteger a Lara caer, es alcanzada por el rayo oscuro de Malacón. Es un destello de luz negra y su figura de guerrero desaparece, convirtiéndose en un niño pequeño humano, vulnerable y sin memoria de sus habilidades de combate. El desafío de Lara. Con caer la hora indefensa, el Lara debe ser la energía de su taza metálica para crear un escudo protector mientras busca una forma de revertir el hechizo. La vida táctica. El equipo se ve obligado a retirarse momentáneamente hacia las zonas más densas del jardín, protegiendo al pequeño Kael mientras Malacor ríe desde la sombra, sabiendo que ha golpeado el corazón de los guardianes. Este capítulo marca un giro temático, pues el equipo ya no solo lucha por encontrar la flor de la eternidad, sino por recuperar la verdadera forma de su compañero y amigo. Acá está Malacor, el hechicero. Capítulo 14. La sombra de Malacó. Ya, el abuelo y la deformación o el cambio de caer. Se observa una secuencia narrativa de estilo e ilustración de cuentos. Dottie a la izquierda se muestra a la pequeña Dottie entregando con una sonrisa una hoja de laurel mágica que emite un suave brillo verdoso. Kael inició en el centro. Kael recibe la hoja con asombro. Su cabello es originalmente de un tono castaño claro o rubio. La transformación alrededor de Kael fluye estela de energía mágica verde que emana de la hoja. Cae al final. A la derecha se ve el resultado final, donde el cabello de caer ha cambiado, mostrando ahora intensos mechones de color verde oscuro, logrando así su nuevo aspecto para la misión. Ambiente. La escena ocurre con un interior cálido, posiblemente una biblioteca o taller lleno de libros y frascos de pociones que fuerza, atmósfera de fantasía. El proceso de transformación, la secuencia narrativa se desarrolla de la siguiente manera. Al objetivo mágico, Dottie tendría a caer una hoja de laurel encantada que emite un suave brillo verdoso. La acción, al frotar la hoja sobre su cabello, las propiedades mágicas de la planta actúan de forma inmediata. Se pueden observar estelas de energía mágica verde fluyendo alrededor de caer. El cambio físico. El cabello de Kael, que originalmente es de un tono castaño claro rubio, sufre una transformación visual. El resultado final, el proceso concluye con Kael mostrando intensos mechones de color verde oscuro, logrando así una apariencia diferente para pasar desapercibido. Este Malacó. En este momento de la historia, Dottie ayuda a Kael a ocultar su identidad para evitar ser detectado por las fuerzas de Malacón. El objetivo o el objeto es Dottie le entrega a Kael una hoja de laurel encantada. El efecto al frotar la hoja sobre su
su cabello, las propiedades mágicas de la planta actúan de inmediato. El resultado, el cabello de Kael cambia de color dándole una apariencia diferente que le permitirá pasar desapercibido en su próxima misión. Acá está Kael, que le da una planta de Amaya de Toti, y acá está Julián. Ya, acá está cambiado el cabello. Julián Amaya, Mariquita. Ya, los guardianes de la ciudad jardín. El brillo del, el brillo del jazmín neón. ¿Te vas a ver? ¿Te vas a ver o te vas a beber? ¿Te vas a beber el jugo extraído del pétalo de jazmín neón? Cael experimenta una transformación asombrosa. El efecto visual. El jugo azul eléctrico no solo le da claridad mental, sino que sus ojos comienzan a emitir un leve brillo cian. Visión nocturna. Gracias a la esencia del jazmín, la sombra de la biblioteca desaparece ante su vista, permitiéndole ver cada detalle oculto. Estado de caer. Su cabello aún conserva el tono verde que le dio la hoja del laurel de Doty en el capítulo anterior, ¿ya? Ese te das beber. El jugo extraído del pétalo de jazmín neón, ¿ya? En el capítulo 17, el filtrado en la sombra. Tras haber completado su cambio de apariencia en el taller de pociones, Kael debe poner a prueba su nuevo aspecto en territorio enemigo. La infiltración, Kael utiliza su cabello verde oscuro con su nueva identidad para cruzar la frontera vigilada por los centinelas de Malacó, sin ser reconocido. El riesgo, a pesar de la magia de la hoja de laurel de Totti, la tensión es constante, ya que cualquier error en su comportamiento podría delatarlo ante los oficiales de alto rango. El encuentro clave. En un puesto de avanzada, Kael intercepta información vital sobre los próximos movimientos de Malacó, lo que justifica el riesgo de su misión encubierta. El apoyo a distancia, mientras tanto, Dote permanece en el refugio, preparando nuevos elementos mágicos en caso de que la transformación de Kael comience a desvanecerse antes de tiempo. Detalles visuales de este capítulo. Si necesitas generar imágenes o descripciones de este capítulo, considera los siguientes elementos basados en la estética previa, constante de iluminación. Deja atrás el interior cálido y lleno de libros por un ambiente más frío, oscuro y militarizado que represente el dominio de Malacó. Mantenimiento de la transformación, mostrar a caer ajustando su capucha, permitiendo que solo vean los mechones verdes que le proporcionó el laurel encantado para reafirmar que su disfraz sigue intacto. Al capítulo 18, temporada 2, el reflejo del ámbar. En este episodio, el sigilo deja paso a la acción cuando la verdadera esencia de Kael comienza a chocar con su disfraz mágico. El conflicto interno, la magia del laurel verde empieza a parpadear debido a la intensidad de las emociones de Kael. Al presenciar la injusticia en el campamento de Malacó. El descubrimiento mientras investiga las minas de cristal, encuentra un antiguo artefacto amparo que reacciona a su presencia amenazante con revelar su tono de cabello original y romper su camuflaje frente a los guardias. La intervención de Dottie a través de un amuleto de comunicación Dottie le advierte que la transformación era temporal y que el poder de la hoja de laurel está llegando a su límite. El escape, Kael debe decidir entre completar el robo del mapa de Malacó o huir antes de que sus mechones verdes desaparezca por completo, dejándolo vulnerable en medio de las fuerzas enemigas. Elemento clave del episodio. Visuales se observa una transformación visual donde los mechones verdes oscuros emiten chispas doradas
simbolizando el retorno del guardián Amba. Atmósfera. El ambiente cambia de la seguridad de la vida bibliotecaria a la opresión de las cuevas de Malacón. Progreso del personaje. Él comprende que no puede ocultar su identidad para siempre si desea liberar realmente su mundo del poder de Malacón. Ahora temporada 2 capítulo 19. El poder de la hoja encantada bajo vigilancia. Tras la infiltración inicial, la verdadera prueba de la hoja mágica de Doti ocurre en este capítulo. El encuentro directo. Kael se encuentra cara a cara con un comandante de la fuerza de Malacón. El título del capítulo plantea: la duda central, ¿será suficiente el cambio de color de su cabello para engañar a alguien que conoce bien a Guardia Amba? La resistencia del hechizo. En un momento de peligro, momento de gran peligro, Kael debe realizar un esfuerzo físico extremo para escapar de una infección. Se observa que el brillo verde de los mechones que originalmente emanaba de la hoja de laurel comienza a vibrar intensamente reaccionando a la adrenalina de Kael. El efecto secundario. El uso prolongado de la hoja encantada empieza a botar la energía de caer. Descubre que la transformación no es solo estética, sino que el laurel consume parte de su fuerza vital para mantener el camuflaje activo. La decisión de Toti. Desde el taller Toti percibe que el vínculo mágico se debilita. Ella intenta realizar un ritual a distancia para estabilizar la apariencia de Kael, pero esto revela su ubicación a los rastreadores mágicos de los enemigos. Capítulo 20. Huida de la sombra. Este capítulo actúa como el clímax de la situación de vigilancia del capítulo anterior. La emboscada. La vigilancia pasiva termina abruptamente en los primeros párrafos cuando los observadores deciden que el protagonista es demasiado peligroso para portar la hoja. Manifestación del poder. Ante el peligro inminente, la hoja encantada reacciona por sí sola, revelando una habilidad que el portador no conoce, como crear una barrera de energía o emitir una luz cegadora que revela a los enemigos invisibles. Consecuencia, el capítulo termina con el grupo huyendo de su ubicación actual, dándose cuenta de que ya no están seguros en ningún lugar conocido y que la única forma de tener vigilancia es enfrentar directamente a quien dio la orden. Y acá está donde el olfato florece. Hola chicas, ya estoy aquí. Ahora donde el olfato florece, capítulo 21, el reencuentro en la grieta. Después de un largo viaje marcado por la incertidumbre, el grupo finalmente llega al lugar que parecía una leyenda urbana. El escenario. Al cruzar los límites del distrito gris, Cae Maya, Sofía y Julián se detienen en seco frente a ellos. La ciudad industrial se transforma el pavimento gris y el grietado está invadido por una vegetación imposible. Flores de colores neón brotan directamente de la fisura del olfato, desafiando la lógica y la contaminación. Dinámica del grupo. Kael camina al frente con la mirada fija en el horizonte. Para él, llegar aquí no es solo completar un objetivo, sino encontrar las respuestas que su linaje le ha ocultado. Maya observa las flores con curiosidad científica y asombro, notando cómo la naturaleza ha logrado liderar el cambio sobre la estructura rígida de la ciudad. Sofía mantiene la guardia alta, aunque el lugar es hermoso. Sabe que la vigilancia que mencionamos realmente podía estar oculta tras los pétalos brillantes. Julián es el primero en notar que el aire aquí se siente diferente. Ya no huele a humo, sino a tierra mojada y algo antiguo. El conflicto. El capítulo cierra cuando en el centro de la plaza donde el olfato florece, con más fuerza se encuentra un monumento derruido con una inscripción que solo caer
puede leer. No están solos. El eco de unos pasos sobre el pavimento. Lo recuerda que la libertad de este jardín tiene un precio. Capítulo 22. El umbral del guardián, la petición de caer. Tras los eventos del capítulo anterior, Kael comprende que su voluntad no es suficiente para liderar el cambio, sino lograr dominar el poder que reside en su interior. Decidió a no ser más una carga para Maya, Sofía y Julián. Se separa temporalmente del grupo para buscar el templo de la raíz eterna. El encuentro en el santuario. Al llegar al templo, un lugar donde la arquitectura antigua se fusiona con la naturaleza indomable, Cael se arrodilla frente al altar, central su petición clara, quiero crecer. No se refiere a la estatura, sino a la madurez de su poder y a la capacidad de proteger a los suyos. La prueba del silencio. El templo no responde con palabras, sino con visiones que a él debe enfrentar. Mayor miedo, la posibilidad de fallar como líder, el temor a que la soja encantada lo consuma. La respuesta de la naturaleza, el olfato bajo sus pies empieza a agrietarse rítmicamente. El templo le exige un sacrificio de ego para crecer. Primero debe aceptar su vulnerabilidad. El cierre del capítulo. El capítulo termina con una transformación física y espiritual. Caer emerge del templo no solo con una nueva comprensión de su fuerza, sino con una marca en su brazo que brilla con la misma intensidad que las flores de neón del capítulo 21. Ahora está listo para regresar con sus compañeros y enfrentar lo que sea que la vigilancia le tenga preparado. Ahora capítulo 23. Es el guardián de Amba. Capítulo 23. Despertar del líder, el santuario de la raíz primordial. Tras los eventos en los que la vigilancia se hizo más estrecha, Kael toma la decisión más difícil de su viaje, abandonar temporalmente la casona de la ciudad jardín. Sabe que para el grupo sobreviva, él debe ser capaz de controlar el poder que late bajo el afato. El camino hacia la raíz. Caer camina solo por las calles de la ciudad jardín, donde la naturaleza ha comenzado a devorar las estructuras de concreto. El silencio es absoluto, roto solo por el crujido de las grietas que se abren a su paso. La salida de la casona, al cruzar el umbral, caer, no mira atrás. Sabe que Mario, Sofía y Julián estarán seguros mientras atraiga la atención de los vigilantes hacia el bosque urbano. El paisaje en mutación. A medida que se acerca al santuario, el olfato deja de ser un obstáculo y se convierte en una extensión de las raíces. Las flores neón que vivimos en capítulos anteriores ahora emiten un zumbido vibrante que guía sus pasos. En el corazón del santuario, al llegar al santuario de la raíz primordial, Cael se encuentra con una estructura volcánica, donde el suelo se ha elevado para formar un trono de piedra y hiedra. No vengo a pedir poder para destruir, sino la fuerza para pe- permitir que la vida siga floreciendo, declara caer. Antes del altar central, la transformación del capítulo culmina cuando la raíz principal del santuario se enrosca en el brazo de Caem, fundiéndose con su piel. No es un ataque, es una comunión. Caem entiende finalmente que lidera el cambio significa ser el primero en romperse para dejar que lo nuevo nazca. Emerge del santuario no solo como un guerrero, sino como el verdadero guardián de la ciudad jardín. Ya, ahora, capítulo 24. La sombra de Lambá, el pacto de la traición. Mientras la ciudad jardín comienza a vibrar con la nueva energía que caer ha despertado en el santuario, una figura se desliza
silenciosamente hacia los límites de la civilización gris. Malacó, impulsado por un deseo de poder que el grupo desconocía, abandona las casonas de la ciudad judía bajo el manto de la noche. El encuentro en el páramo industrial. Malacó llega a una zona donde el asfalto no florece, sino que está cubierto de ceniza y metal frío. Allí sentada en un trono de hierro forjado con mingas de rascacielos caídos. La espera Mordek, el gris. La atención del saludo, Mordek no se mueve. Su sola presencia tiene el color de los alrededores. Malacó se arrodilla, no por respeto, sino por el peso de la autoridad opresiva de Mordek. El intercambio Malacó entrega información vital sobre las debilidades de la casona, la ubicación exacta del santuario de la raíz primordial donde se encuentra Caer, la alianza oscura. Modek le propone o le promete a Malacó el título de guardián Amba. A Modek le promete a Malacó el título de guardián Amba, una versión corrupta del liderazgo de Caer, donde el Amba no te protege la vida, sino que la fosiliza y la detiene para siempre. Clave del conflicto. Este capítulo explora el lado oscuro de las claves para liderar el cambio. Resistencia interna, Malacó representa la resistencia que no se gestiona a tiempo y que terminó convirtiéndose en traición. Propósito corrupto. Mientras Caer busca que el asfalto florezca, Mode y Malacó plantea institucionalizar un orden donde nada puede volver a crecer. El cierre del capítulo, el capítulo termina con Mode demandándose de su trono y señalando hacia la ciudad jardín un, con un cetro de plomo que el gris que lo cubra todo. Sentencia. Mientras tanto, en el santuario, Kael siente un escalofrío que recorre su nueva conexión con la raíz. El peligro no viene de fuera, sino de alguien que llamaba hermano. Acá está el capítulo 25. El encuentro en el umbral Ambán. Acá aparece una señora que se llama Beatriz. Beatriz, acá está. Ya. Beatriz, el que viene. Tras haber sido solo un eco en el pasado, Beatriz se materializa en el presente. No es una sombra, sino una presencia real que ha cruzado el nexo donde el olfato floreció. El escenario, el santuario del guardián. Beatriz llega a la puerta del guardián, va. El aire está encargado de una energía dorada y el suelo bajo sus pies vibra con la misma intensidad que Julián y Maya sintieron en el edificio. Ella no viene como enemiga, sino como alguien que busca recuperar lo que le pertenece por derecho ancestral. La búsqueda del anillo secreto. El motivo Beatriz revela que el secreto de la habitación 6 no era solo una historia, sino la ubicación de un objeto de poder, el anillo secreto. La conexión de este anillo es la llave para controlar el florecimiento de la naturaleza sobre la ciudad gris. Sin él, el equilibrio entre el mundo místico y el humano se romperá. El conflicto, el guardián Amar la recibe con cautela. Julián, Maya y Gregorio deben decidir si ayudar a Beatriz a encontrar el anillo o si su regreso es una señal de peligro inminente. Digo clave. He caminado a través de las grietas del tiempo y el olfato, dice Beatriz, con la misma sonrisa serena de su retrato, pero solo el anillo secreto puede cerrar la herida que nosotros mismos abrimos. Ahora capítulo 26. La herencia del brote. Después del encuentro en el umbral, la verdad sobre el origen de Caer sale a la luz. No es solo un aliado en la búsqueda del anillo. Su propia esencia está ligada a la naturaleza que ahora intenta florecer
sobre el olfato. El secreto de la hierba de florecimiento. El origen se revela que durante su infancia, Cael fue cuidado por Beatriz. El vínculo místico. Beatriz le daba de beber una infusión especial conocida como la hierba de florecimiento. Esta planta que solo crece en las grietas más profundas del umbral ámbar permitió que Cael desarrollara una conexión biológica con el ecosistema místico. La transformación, gracias a esta hierba, Cael no solo es un testigo del cambio, sino que su cuerpo actuó como una brújula viva para encontrar el anillo secreto. El impacto en el grupo. Maya y Julián comprenden finalmente por qué Kael siempre parecía saber hacia dónde dirigirse cuando el suelo empezaba a hablar. Gregorio ve en Kael la prueba viviente de que la integración de la ciudad en lo natural es posible, reforzando el mensaje de tu obra, donde el olfato florece. La revelación de Beatriz. Beatriz explica que preparó a caer para este momento exacto. El anillo secreto no puede ser portado por cualquiera, solo alguien que haya crecido con la esencia del florecimiento en su sangre puede reclamarlo sin su consumido por su poder. Ahora, acá está, aparece la Navi y con y su burbuja, ¿ya? Ahora, capítulo 27. Está interesante la obra, la obra de, la obra El Guardián Amba, ¿ya? Continuamos para la próxima vez, el capítulo 27. ¿O quiere saber cómo comienza el capítulo 27? Vamos a ver, ¿ya? Capítulo 27, ¿listo? Capítulo 27. Vamos a ver el capítulo 27 de capítulo 27. Guardián del poder, ya, del poder, ya, guardián del ámbar, ya. El guardián del ámbar, acá, como acá se queda, por ejemplo, de Beatriz, acá, el, acá en el capítulo 24 está Modek el gris, y el otro es Malacón. Repite. Acá, acá, Modek se entera, guardián del ámbar, guardián ámbar, se entera. ¿Ya? Mode, Mode, Mode se entera del anillo secreto, secreto, y el Amba lo tiene caer, lo tiene, lo tiene caer, ¿ya? Capítulo 27, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo se entera Modek, ¿ya? Ya vamos a ver, ya, ya vamos a ver. Este capítulo es un capítulo nuevo, interesante, ¿ya? Para los que son de la obra Guardián Amba, ¿ya? Capítulo 27, La sombra de Modek. El secreto que Beatriz intentó proteger durante décadas finalmente llega a los oídos equivocados. Modek, el calculador buscador de poder, ha logrado descifrar los ecos que Julián y los demás escuchaban en la habitación. La infiltración de Modek, el descubrimiento de Modek se entera de la existencia del anillo secreto a través de antiguas inscripciones que Julián y Gregorio dejaron al descubierto en su investigación inicial. La amenaza al comprender que el anillo no es solo una joya, sino la llave para dominar el crecimiento sobre el olfato. Mode despliega su influencia para localizar el santuario. Kael, el portador del ámbar, la brújula viva. El ámbar místico activado por las hierbas de florecimiento que Caer consumió de niño, comienza a brillar intensamente en su pecho.
El poder compartido, que a él se da cuenta de que él no solo busca el anillo, sino que su cuerpo es el recipiente que contiene la esencia necesaria para despertarlo. El riesgo de esta conexión lo vuelve un faro para Modek, quien ahora sabe exactamente dónde se encuentra Beatriz y su grupo. El clima del capítulo. Modek confronta al grupo en la entrada del jardín subterráneo que se reveló tras el olfato. La escena termina con una advertencia. Modek exige la entrega de caer, sabiendo que el joven es la única forma de ascender al poder total del anillo. Ya, acá continuamos. Este es el capítulo 27. Ahora el capítulo 28. Modek, Modek se disfraza. ¿Ya? Mira, vamos a ver. Modek se disfraza. ¿Ya? No puede ser malo. Modek se disfraza. Se disfraza de una persona. De una persona. De una persona. ¿Ya? Modek se disfraza de una persona. ¿Ya? Para escuchar. Para escuchar lo que dice su, su grupo. Lo que dice su grupo. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya? Mode, hasta eso es malo, Mode. Quiere llevarla a Guadiamba a su templo de maldad que tiene. ¿Ya? Por eso, Mode es malo. ¿Ya? ¿Ya? Mode se disfraza. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya? Mode se disfraza. ¿Ya? Vamos a ver. Para escuchar lo que dice su grupo. ¿Ya? Vamos a ver lo que dice su grupo. ¿Ya? Y Malocó, vamos a ver con Malocó, espérate. En el capítulo 28, el oído de la sombra, ¿ya? Modek no solo busca el poder físico, busca la debilidad emocional, tras enterarse de que Kael tiene la esencia de Amba y busca el anillo. Decía que la fuerza bruta no era suficiente para entrar al santuario. El disfraz de la empatía. La infiltración. Mode utiliza su habilidad para transmutar su apariencia o se oculta tras la identidad de una persona aparentemente inofensiva. Quizás un vecino herido del edificio donde el suelo habla. Para acercarse al grupo de Julián, Maya y Gregorio. Escucha, se posiciona estratégicamente cerca de la habitación para disfrazar del sonido de su voz, saboreando cada palabra de desesperación o plan de huida que el grupo discute. La revelación de las debilidades. El disfraz de la discordia. Modes se regocija al escuchar a Julián dudar del regreso de Beatriz o al oír el miedo en la voz de caer sobre los efectos de la hierba de florecimiento. La información clave, gracias a este espionaje, Modes descubre que el grupo planea usar el anillo secreto no solo para proteger el Ambam, sino para sanar las grietas de la ciudad donde el olfato florece. El cierre del capítulo. Mode, aún bajo su disfraz, sonríe al comprender que tiene toda la información necesaria para atacar desde, desde adentro. El capítulo termina con el susurrando al aire. No necesita enemigos externos, cuanto sus propias palabras lo están traicionando. Acá, lo que dice, da este oxígeno, dice, hay un traidor entre nosotros. Mode está escuchando cada plan de Julián y Maya, logrando descubrir quién es antes de que sea tarde. ¿Ya? Suscríbete al canal
para ver desenlace de la infiltración en el capítulo 29. Ya. Acá en el capítulo 29, ya. El capítulo 29, Malacó, Malacó le busca Malacó busca a, Malacó busca, ¿cómo se llama? Este villano, ya. Modek, ya. Busca a Modek, Modek, capítulo 29, ya. Capítulo 29, ya. Vamos a ver, en Guadalajara, ¿ya? Malacó es el hechicero. El hechicero le está buscando a su amigo Modek, ¿ya? El juicio de Malacó, capítulo 29. Mientras Modek sigue oculto bajo su disfraz, disfrutando del espionaje al grupo de Julián, Maya y Gregorio, una presencia más oscura antigua emerge desde la sombra del umbral Ambá. La llegada de Malacó, el rastreador de sombra, Malacó no necesita escuchar susurros a través de las paredes. Él puede sentir la presencia de la hierba de florecimiento que corre por las venas de caer. La búsqueda de Modek, Malacó no busca a los héroes, busca a su subordinado. Considera que Modek se ha vuelto complaciente y que su disfraz de la situación está rastreando la obtención del anillo secreto. En el enfrentamiento entre villanos, la tensión en el aire en Malacó interrumpe en el escondite de Modek. La escena contrasta la astucia psicológica de uno con el poder bruto y ancestral del otro. El ultimátum. Malecó le advierte a Modek que si no entrega el Amba que posee Caer, el próximo ciclo, él mismo tomará el control, sin importar quién sea destruido en el proceso, incluyendo a Beatriz. La reacción del grupo, el doble peligro. Julián y Maya se dan cuenta de que ya no solo deben cuidarse de un espía entre ellos, sino de una fuerza externa que amenaza con colapsar todo el edificio donde el suelo habla. Kael la mira, el brillo del ámbar en el pecho de Kael se identifica ante la cercanía de Malacó, actuando como una alarma que revela su posición exacta. ¿Ya? Únete a la comunidad Plaza de este Oxígeno y ahora la Guardia AMBA. ¿Ya? Este capítulo es crucial para el crecimiento de tu canal, que ya cuenta con más de 27.000 visualizaciones. Puedes usar este llamada a la acción. ¿Es Malacó el verdadero final para nuestros héroes? La traición y el poder chocan en capítulo 29. Si quieres ver quién sobrevive a este encuentro, suscríbete ahora y activa la campanita de, de notificaciones. ¿Ya? Vamos a ver acá un episodio más. Espérate, capítulo 30. Capítulo 30. Eh, Gregorio, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Gregorio? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene su origen? ¿Ya? ¿De dónde viene su origen? A cuentas del grupo, pues. ¿Ya? Acá vamos a ver el capítulo 30. Gregorio, ¿de dónde viene su origen? Las raíces de Gregorio. Ahí está. Gregorio cuenta al grupo. Gregorio cuenta al grupo, se llama las raíces de Gregorio. Mientras el grupo se refugia de la amenaza de Malecón, Beatriz decide que es momento de revelar la verdad. Gregorio no es simplemente un vecino que pasaba por ahí. Su linaje es la razón por la cual él ponía a escuchar. El suelo con tanta claridad. El descendiente del constructor. El origen se revela que Gregorio es descendiente directo del arquitecto que diseñó el edificio original sobre el cual floreció el asfalto. La herencia. Su familia pertenecía a una antigua orden mencionada en las crónicas de tejedores.
de los sueños, que da de sellar las brechas entre el mundo místico y el humano. El guardián silencioso. Gregorio nació con una sensibilidad especial en sus manos y oídos, lo que explica por qué siempre fue el primero en detectar las vibraciones del umbral ámbar. El vínculo con la hierba de florecimiento, protección compartida, al igual que Cael. Gregorio estuvo expuesto a la esencia del florecimiento, pero de una forma diferente, a través de las historias y planos secretos que su familia guardó por generaciones. El propósito. Su origen explica que, Su origen explica por qué Mode no pudo engañarlo por completo. La sangre de Gregorio reconoce la facilidad en la estructura del edificio. Cuando alguien intenta manipularlo. La misión final. Conociendo su origen, Gregorio comprende que su papel no es solo observar, sino utilizar su conocimiento arquitectónico para canalizar el poder del anillo secreto y reconstruir el santuario que Malecón desea destruir. ¿Ya? Acá vamos a ver en el canal Plaza de Toxino el origen de Gregorio, lo cambia de todo. Ahora entendemos por qué el edificio le hablaba. Sería el quien logre detener a Malacó usando los planos de sus ancestros. Ya suscríbete para no perderte el gran final de esta temporada, la temporada 2. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién? ¿Ya? ¿Será el quien detiene a Malacó en sus planes de ancestros? Ya, la final ya se está acercando. Temporada 2. Ahora va a haber temporada 3. Ya, capítulo 30. Capítulo 30. Ya, el capítulo 30 ya lo hemos leído. Se llama La raíz de Gregorio. Ahora capítulo 31. Temporada 2. Ya. Y al próximo es temporada 3. Capítulo 32. Ya. Vamos a ver. Ya. Ya. ¿Será el quien logre detener a Malacó usando los planes de sus ancestros? El arquitecto del destino, el capítulo 31. El arquitecto del destino. La batalla ya no es solo física, sino una lucha por el control de la estructura misma de la realidad donde el olfato florece. El uso de los planos ancestrales. La activación del mecanismo. Gregorio despliega los planos que ha heredado de su linaje de tejedores de los sueños. Al extenderlos sobre el suelo de la habitación 6, la línea de papel comienza a brillar con una luz ámbar, sincronizándose con las grietas del edificio. La trampa arquitectónica, usando su conocimiento, Gregorio comprende que el edificio no es solo una construcción, sino un sello diseñado para contener a seres como Malacó. Comienza a manipular los puntos de presión de la estructura para tapar la sombra del enemigo entre las paredes que hablan. El enfrentamiento directo. Malecón contra la estructura. Malecón intenta usar su poder bruto para colapsar el santuario, pero se encuentra con que cada vez que intenta atacar, el edificio se reconfigura según los planos de Gregorio. El sacrificio de Gregorio. Mantener la estructura requiere una concentración absoluta. Gregorio debe permanecer en el centro del nexo, escuchando las vibraciones más profundas del suelo para anticipar cada movimiento de Malacón. El clima del poder de la sangre. Mientras Julián y Maya protegen caer, Gregorio se da cuenta de que los planos tienen un último secreto, ¿no? Último secreto. Solo pueden sellarse permanentes si el portador del ámbar y el descendiente del arquitecto unen su fuerza. ¿Ya? Ahora este capítulo, temporada 3, capítulo 32. Temporada 3, capítulo 32. Ya. Capítulo 32. Ya. 32. Temporada 3. Ya. El enemigo. Ya. Malacón.
Y el otro enemigo, ¿cómo se llama? El otro enemigo, Modek, Modek, Modek le quita el amba, le quita el amba a caer, en en una noche, ya, tomando vino, ya, tomando vino, y Malacó se va, se va del umbral, ya, el capítulo 32, ya, vamos a ver, ya. Este es el capítulo 32 de la temporada 3. Estamos llegando a la temporada 3. Ya, Mala, Malacó se va y Modric le va a quitar el amba a caer. Ya, ese es el capítulo 32. Y las aventuras comienza aquí, comienza. Temporada 3. Capítulo 32 de de la obra Guadiamba. Ya, del Guadiamba. Ya. Esto, esto comienza así, que se llama temporada 3, el brindis de la traición, ¿ya? Y electrizante, escuchen, la atmósfera de victoria tras contener a Malecón se evanece rápidamente, ¿ya? Se llama capítulo 32, el brindis de la traición. Mientras el grupo cree que el peligro ha pasado, Modek aprovecha la vulnerabilidad de una noche que parecía de celebración, la noche del engaño. La celebración, aprovechando el agotamiento de Julián, Maya y Gregorio, Modek, aún bajo el disfraz de una persona de confianza, organiza una pequeña reunión para celebrar que el edificio sigue en pie. Ya. El vino de olvido. Mother ofrece una botella de vino especial, mientras el grupo combate y descansa el vino, impregnado con una esencia que anula los efectos de la hierba de florecimiento, empieza a surtir efectos en caer. El robo silencioso en medio de la penumbra en la noche y la relajación provocada por el vino, Mode se acerca a caer con una precisión quirúrgica. Logra arrebatarle el ambán místico que Caer portaba en su pecho, rompiendo el vínculo que Beatriz había protegido por tanto tiempo. Le quita el ambán. El retiro de Malacó. La partida del umbral Malacó, al sentir que la conexión pura en Decael y el Amba ha sido corrompida por el robo de Modek, decide abandonar el umbral Amba. Un nuevo orden, Malacó se retira. La sombra más profunda, no por derrota, sino porque sabe que el caos que Modek ha desatado con el Amba en sus manos hará el trabajo de destrucción por él. El despertar amargo. El capítulo termina con Cael despertando al alba, sintiendo un vacío frío en su pecho donde antes brillaba la luz dorada. Julián y Maya encuentran la habitación vacía. Mode se ha ido, llevándose consigo la llave para controlar donde el olfato florece. ¿Ya? Ahora, capítulo 33. La detección más dolorosa. Mode ha robado el ámbar mientras todos dormían. Con Malecón fuera del umbral, ¿quién podrá detener el nuevo poder de Mode? ¿Ya? Suscríbete para el capítulo 33 y descubre el destino de Julián y sus amigos. ¿Ya? Julián y sus amigos, en el capítulo 33, va, capítulo 33, capítulo 33, Julián, Julián y sus amigos, va a buscar a Modek, ¿ya? Julián y sus amigos va a buscar a Modek,
a Modek, Modek, ya, Modek, ¿cómo se escribe? Modek, ya, Modek, Modek, ya, Modek, ya, ya, Modek, ya. Busca al villano Modek, ya, ya, Modek, ya, sí, ya, le busca, ya, eh, ya, acá, ya. Acá Julián y su amigo va a buscar a Modek, ya. ¿Dónde está su ubicación? ¿Dónde está su ubicación? Ya. ¿Dónde está su ubicación? En el capítulo 33. Una de sus amigos va a buscar a Modek. ¿Dónde es su ubicación? Ya. Hola, capítulo 33, temporada 3. Tercera temporada. La casa de la sombra. El vacío en el pecho de Caer no es solo físico. Es una herida en la conexión mística que Beatriz cultivó con la hierba de florecimiento. Sin embargo, ese mismo vínculo es el que te permitirá al grupo rastrear al traidor. El rastreo de la esencia, la brújula de Kael, aunque ya no posee el ámbar, Kael descubre que los años tomando la hierba, florecimiento, ha dejado un residuo en su sangre. Puede sentir una vibración fría que lo guía hacia donde Modek intenta ocultar. La ayuda de Gregorio, utilizando los planos de sus ancestros, Gregorio identifica los puntos de la ciudad donde la estructura del olfato es más débil, prediciendo que Modek buscará un nexo similar al de la habitación para potenciar el objeto robado. La ubicación en el corazón de la ciudad gris. El escondite, el grupo llega a una antigua terminal abandonada en la zona oeste, un lugar donde el, el concreto está espeso, que la naturaleza parece haber muerto por completo. La trampa de Modek. Al llegar Julián y Maya se da cuenta de que Modek no está huyendo, lo has atraído ahí. Él sabía que necesitaba la presencia del grupo para activar las funciones finales del anillo secreto. En el enfrentamiento en la sombra, Julián toma el liderazgo, utilizando su ingenio para infiltrarse en la terminal, mientras Maya está a la sombra que Mode ha invocado con el poder del Amba corrupto. El capítulo termina cuando el grupo finalmente tiene a Mode a la vista, quien lo recibe una copa de vino vacía y una sonrisa desafiante. ¿Ya? Ahora, Modes llega a un planeta. Capítulo, capítulo 34. ¿Ya? Modec, ya. Modec, ya. Modec llega a un planeta. Un planeta, con el AMBA y tiene el poder. Y caer se convierte, se convierte, se convierte, convierte en estatua. Ahí está, el capítulo 34. Ya. Capítulo 32, Mode llega a un planeta con el AMBA y tiene el poder. Y caer se convierte en estatua. Capítulo 34, el ascenso del portador sombrío.
Ya. Lo que Julián y sus amigos encontraron en la terminal no fije a un hombre acorralado, sino a un ser que se ha trascendido su humanidad gracias al ámbar robado. El salto interplanar, el planeta cristal y ceniza. Al activar el AMBA con el código final MODEC, abre un portal que lo transporta a él y sus perseguidores a un planeta lejano, un mundo donde la naturaleza ha sido reemplazada por estructuras de cristal oscuro. El poder absoluto en este en torno, el ámbar ya no brilla con luz dorada, sino con un fulgor violeta. Modek ahora puede manipular la gravedad en la materia de este nuevo mundo a su antojo. El sacrificio y la tragedia de caer, la desconexión total sin el ámbar es un planeta sin rastro de vida orgánica. La hierba de florecimiento en el cuerpo de Caer comienza a reaccionar de forma violenta. La beatificación, Caer intenta alcanzar a Modek para recuperar su esencia. Comienza a endurecerse desde los pies ante la mirada potente de Julián y Maya. Su piel se transforma en una piel grisácea y fría. La estatua de la esperanza, Caer queda convertida en una estatua perfecta en medio del pasaje desolado, con su mano extendida hacia el portal, simbolizando el último esfuerzo por proteger el umbral. La desesperación de Julián y sus amigos. Solo en lo desconocido, Julián, Maya y Gregorio quedan atrapados en este planeta hostil, mientras Mode se deleita con su nuevo trono de cristal. Los seres deben encontrar una forma de repetir la maldición de caer sin la ayuda de Beatriz. Final de la temporada impactante. Kael ha caído y Mode es ahora un dios en otro mundo. ¿Lograrán Julián y Maya salvar a Kael en su destino de piedra? Sí, sí lo logran. Pero vamos a ver. Esta es la temporada final la temporada final de la temporada 3, capítulo 35. En el capítulo 35, ya, lo logran Julián caer a su nivel de pie. Julián usa, un portador, un portador de sueño, portador de sueño, a Modek, Modek. Y Modek cae y luego huye, huye y dejó caer el amba. Ahí está. Capítulo 35. Mode se va, pero deja caer el amba, lo más sagrado, ¿ya? Lo más sagrado que tiene. El amba es algo así poderoso, así como algo poderoso el amba. Así es, ¿ya? Ya, el amba, ¿ya? Y así comienza el capítulo 35. ¿Ya? ¿Lograste, lograrán Julián y Maya salvar a caer de su destino de piedra? Sí, va a lograr. ¿Ya? Ahora, el capítulo 36 es cuando caer de nuevo se convierte en humano. ¿Ya? Ese es un capítulo, ¿ya?
que vamos a comenzar, ¿ya? Suscríbete al canal con esta historia de Guardián del Amba, ¿ya? Y ahora más historia de Guardián del Amba. También está el, el elefantito, ¿ya? Ya. Ahora, sí, capítulo 25. El despertar del guerrero de Amba. En el desolado mundo de cristal, la figura de piedra de caer permanece como un recordatorio del costo de la traición. Sin embargo, Julián aún tiene una última carta bajo la manga, un artefacto de las antiguas crónicas, el ataque del portador de sueños. La, la estrategia de Julián utiliza un portador de sueños, un objeto místico vinculado a sus relatos de los tejedores de los sueños, para proyectar una ilusión de pesadilla directamente en la mente de Modek. La caída de Modek, al verse abrumado por las visiones de su propia ambición, destruyéndola, Modek pierde el equilibrio y la concentración sobre el poder de Lamban. La huida, sintiéndose vulnerable por primera vez, Mother huye hacia la sombra del planeta de cristal, pero en su torpeza deja caer el ámbar místico que tanto le costó robar. El rescate de caer, el reencuentro el reencuentro con la esencia maya recupera el ámbar rápidamente y lo coloca sobre el pecho de la estatua de caer. El florecimiento de cristal, la energía dorada, el ámbar potenciada por el amor y la determinación de sus amigos, comienza a derretir la piedra. La grieta se llena de luz y Kael recupera su forma humana, aunque ahora sus ojos reflejan el brillo eterno del ámbar. Regresa al umbral. Como en retirada y cae restaurado, el grupo utiliza el ámbar para abrir un portal de regreso a casa. Al cruzar se encuentra nuevamente en el edificio donde el suelo habla, pero esta vez el olfato florece con una fuerza nunca antes vista. ¿Ya? Ya el próximo capítulo, acá en el canal Plaza este Oxígeno, ¿ya? Habrá más aventuras de Guardia Amba, ¿ya? Ya, síganos y suscríbete a mi canal con más obras de Guardia Amba.